Vaya abriendo su Biblia en Primera de Reyes 6. Seguimos hablando acerca de la iglesia. El tema del cual me voy a enfocar un par de domingos es acerca de la iglesia. Sé que algunos ya tenemos claro el concepto, algunos apenas lo están conociendo, pero no está mal de repente retomar fundamentos básicos, pero a veces nos metemos y dices, ay, por más avanzado que vaya, siempre la palabra es viva, ¿no? Bien, ya tiene Primera de Reyes 6. Deje ahí un separador, vamos a leer el versículo 1 y luego nos vamos a brincar del 11 al 14. Dice Primera de Reyes 6:1. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar ¿qué? La casa de Jehová. Brínquese al versículo 11. Dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, vea, aquí viene lo importante, lo sabroso de todo. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Versículo 14. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Padre, te damos gracias, amado Señor, por tu palabra en esta mañana. Bendito Dios, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento a lo espiritual, nuestros ojos, Señor, a lo espiritual. Que no haya nada que estorbe en esta mañana para que tu palabra sea sembrada, Señor, en tierra fértil. Calla las voces que no sean tuyas, Dios. Aleja las presencias que no tengan que ver contigo. Y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos hable, nos ministre, nos llene en esta mañana. Padre bendito, me pongo en tus manos como instrumento, Señor, de tu justicia, de tu palabra, para que todo lo que se comparta seas tú el que hable, Señor. Quita de mí todo sentimiento humano, todo pensamiento, Señor, carnal, y que se comparta tu palabra con amor, autoridad y denuedo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces el tema que estamos hablando hoy es acerca de la iglesia. Y el título para el día de hoy es Edifiquemos juntos la casa. Edifiquemos juntos la casa. ¿Y a qué voy con todo esto? Una casa, usted puede ver una casa que a simple vista o a los simples ojos del ser humano, pues es una construcción, ¿no? Puede ver unas pequeñas, unas más grandes, unas requete grandes, pero a simple vista del hombre es una construcción. Usted voltea enfrente, bueno, está la lona, voltea para allá, ve casas, ¿qué vemos? Pues construcción, pero para otros es un lugar especial. Para otros es un lugar especial. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién viva en esa construcción, será lo que verdaderamente caracterizará esa casa. ¿Me explico? O sea, no, lo que solamente en manos del hombre es una construcción, nosotros decidimos si lo convertimos en un hogar. Nosotros decidimos lo que va a ocurrir ahí. Ya no sería simplemente una casa, sería el hogar de los Contreras, de los Villafana, de los Preciado, de los Lorenzana. ¿Cómo se apellida, hermano? De los Ramírez, aleluya. O sea, ya no es una casa, es el hogar de los Ramírez. Y no es cualquier hogar, porque ahí habita el Señor, amén. Eso, o sea, lo que un hombre dice, mira qué bonita casa. Nosotros podemos decir, uy, si supieras lo que ocurre adentro, aleluya. El mover de Dios que hay. Entonces yo le hago una pregunta a usted. Esta mañana le hago una pregunta. ¿Qué caracteriza tu casa? ¿Qué caracteriza mi casa? ¿Lo bonito de la fachada? ¿Que tu casa se ve pintadita, hermosa? ¿O que la presencia de Dios habita allí? Y no por eso no la pintes, píntala, tenla bonita. Pero ¿a qué voy? ¿Qué caracteriza tu casa? ¿Lo bonito que lo podamos ver por afuera? ¿O que la presencia de Dios habita allí? Amén. El viernes por la noche que llegábamos del pueblo, iba subiendo las escaleras y vino un recuerdo a mi vida triste.
pero feliz a la vez. Ya sé que de repente, porque recordaba cuando subía en esas fechas a mi departamento, el departamento que tenemos, gracias a Dios, y era un departamento vacío, lleno de adicciones, vicios. Y decía, wow. Y ahora que veníamos llegando, se sentía que queríamos llegar. Le decíamos, pues, ¿verdad que nos urge llegar al calor del hogar? Y más allá, llegar a la presencia de Dios en ese lugar. Extrañaba mi altar de adoración, mi silloncito donde paso mis tiempos bien a gusto con Dios. En el rancho lo hacíamos, pero no es lo mismo regresar a casa y decir, pero recordaba cómo era una casa vacía, triste y oscura. Y hoy es una casa llena de luz, llena de la presencia de Dios, perdón. Y mi familia está conmigo, que es lo mejor, ¿verdad? Y el Señor, pues, y el Señor. Y valoré aún más, porque pues digo, Dios, la familia, qué bueno que está conmigo, gloria a Dios. Pero lo bueno que tú estás aquí, lo bueno que tú eres parte de este hogar. De eso no vamos a hablar hoy, no se preocupe. Nada más quiero que se lo lleve en su corazón. ¿Qué caracteriza tu casa? ¿Qué caracteriza mi casa? Póngase a pensar ya que se vaya, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de otro tema, pero es parte de la introducción. De lo que sí vamos a hablar hoy es qué caracteriza esta casa, esta congregación, este lugar. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que la gente dice? Yo quiero ir ahí. ¿Por qué? Uy, porque son bien chidos. Tache. Uy, ni piden, ni se fijan si andas en pecado. Tache. O dicen, yo voy ahí porque ahí está la presencia de Dios. Y ya de ahí, qué bueno que seamos chidos, ¿verdad? Y vamos a confrontar el pecado. Pero ¿qué caracteriza esta congregación? ¿Por qué, híjole, por qué no ser nosotros como Jacob cuando estuvo en Betel? Dice que tiene un sueño, ve a los ángeles de Dios subir, bajar, y viene Dios y le habla, y dice Jacob, está en Génesis 28, 16, 17, no lo busque. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Si usted sigue en su nube dormido, despierte y diga, ciertamente el Señor está en esta congregación. Aleluya. Y dice 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. O sea, tan asombroso, no de miedo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Imagínate que lo comencemos a ver así. Sí, es una congregación. Qué hermoso, fabuloso. Somos un grupo de gente que formamos el cuerpo de Cristo. Precioso. Pero que todos digamos, ahí habita Dios. Esa es casa de Dios y puerta del cielo. Qué hermoso, ¿no? Y dice en el versículo 19 que llamó en aquel lugar Betel, casa de Dios. ¿Este es un Betel más en el mundo? Déjeme le digo que sí. No porque yo sea el pastor en esta congregación, pero esta es puerta del cielo. Este es casa de Dios. Amén. Y amada iglesia, necesitamos dejar de ver este lugar. Digo, si usted no lo ve así, qué bueno, pero por lo que veo, y va a caer como anillo en el dedo para muchos de los que no están hoy. Así que si ve a algún hermano el martes o el jueves, dígale, ve la predicación del domingo en YouTube. No le diga de qué hablamos, nomás dígale que la vea. Y luego le dice, me la platicas, a ver si le cae, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué voy? Necesitamos dejar de ver este lugar como un lugar más de reunión. Bueno, el domingo, ¿por qué? Porque va mi esposa, porque van mis hijos, porque por lo que quiera. Dejemos de verlo así y debemos comenzar a verlo como un lugar donde cada que nos reunimos, la presencia de Dios está aquí. Un lugar donde cada que nos reunimos, la gloria de Dios viene, nos visita, nos ministra, se va, pero para la siguiente vuelve a venir. Aleluya. Un lugar donde cada que nos reunimos, el reino de los cielos se mueve. Y suceden cosas. ¿Por qué? Porque es un lugar donde señales, milagros y prodigios ocurren. El que estés vivo aquí es un milagro. El que alabemos al Señor es una señal. Y recibir su palabra es un prodigio. Aleluya. Contéstese usted mismo. ¿Qué ve usted en este lugar? ¿Qué es lo que ve usted en este lugar? Un cuate feo predicando, aleluya.
o un hogar llamado casa de Dios, ¿verdad? El cuerpo del Señor Jesucristo. Mire, lo feo ya no se me quita, hombre, pero la presencia puede haber más, aleluya. Puede ser más fuerte, la administración más hermosa, la sensibilidad de meternos a la gloria de Dios más, oye, yo no tengo ni palabras para expresarlo. ¿Usted me entiende? No es un simple lugar, no es una simple terraza que nos rentan. Es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Piénselo y contésteselo usted. No se trata de quiénes vienen. Déjeme le digo que no se trata de quiénes venimos, dijo el otro más bien, ¿verdad? No se trata de quiénes venimos, se trata de a quién representamos al reunirnos. Eso es lo que se trata. Podemos ser miles y no puede pasar nada. Lo siento, pero es verdad. Podemos ser miles y no puede pasar nada. Yo he estado en lugares, usted me entiende, con respeto, ¿va?, donde eran miles y no pasaba nada. Nada. Y no hablo de iglesia de Jesucristo, usted sabe que tradicional. No pasaba nada. 30 años y nunca pasó nada en mi vida. 10 años y mire, el Señor ha hecho tantos milagros, señales, prodigios en mi vida, que digo, esta era la casa de Dios. Amén. Pero bueno, puede haber miles y no pasar nada, pero podemos ser 2 o 3 reunidos en su nombre y el cielo se empieza a mover aquí el reino. Aleluya. ¿Qué más quiere? Dijo el Señor, donde están 2 o 3, lo dijo, yo lo entiendo. No lo estoy sacando de contexto, pero lo dijo por un tema de disciplina y autoridad. Pero yo también lo creo como reunión. Aleluya. Y es más, hasta yo solo en mi casa puedo estar con Él. Pero hoy estamos hablando de la relación en congregación. Amén. Muy bien, entonces vamos de lleno al mensaje. El pueblo de Israel se caracterizó por levantar edificios para que Dios habitara. Comenzó en el tabernáculo, vino. Ahorita vamos a hablar de 2 nada más. No tengo el tiempo porque luego voy a hablar de la obra de Jesucristo. Comenzó con el tabernáculo, vino el templo de Salomón, fue destruido, viene Zorobabel, vuelven a edificar, vuelven a destruir, viene Herodes el Grande, vuelve. Es un vaivén de lugares, ¿verdad? Donde el Señor se le construyó casa. David no se le permitió, la promesa era su hijo, ¿verdad? David tenía su labor, pero el que le construyó casa al Señor, vimos ahorita, es Salomón. Pero ¿a qué voy? El pueblo de Israel se caracterizó por levantar edificios para que Dios habitara. ¿Por qué? Porque así fue la voluntad de Dios. Así fue la voluntad de Dios para con su pueblo. Él decía, constrúyeme, y a Moisés le dijo, conforme al modelo, y ahí te van, ¿verdad? Podemos ver 2 ocasiones similares, pero construidos de maneras diferentes. Pero usted ve la estructura del tabernáculo y la del templo y son similares. La diferencia es que el tabernáculo se levantaba y se movía, eran tiendas. Pero el edificio, lo que construyó Salomón, dudo, apenas 20 sanzones, yo creo, lo mueven, vámonos. Pero ese era fijo. El tabernáculo de Moisés era una tienda móvil donde Dios dio específicamente las instrucciones a Moisés, medidas, formas, materiales con que se debía construir. Usted lo puede buscar y leer en los capítulos 25, 26, 27 de Éxodo. Pero le doy un ejemplo, dice Éxodo 25, 8 y 9. Se oye muy raro el micrófono ahora, hijo. Éxodo 25, 8 y 9. Dani, préstame el tuyo. Bueno, no, así déjalo, así déjalo. Éxodo 25, 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, le dice Dios a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Viene Dios, habla con Moisés, le da medidas, materiales, le da todo perfectamente detallado. Y con Salomón fue diferente. Salomón fue inspiración. Salomón no recibió unos planos, pero fue inspiración divina, porque Salomón edifica un templo con una hermosura arquitectónica y ya fijo en un lugar. Voy a tratar de subir unos videos que estuve viendo en la semana donde se ve pues esos programas de hoy en día, ¿no? AutoCAD y Solid, no sé, que se ve que usan los arquitectos y los diseñadores, donde se ve toda la figura. No sé si su Biblia también, hay unas que traen el dibujo del tabernáculo y del templo de Salomón. Es hermoso. Es hermoso, y todo lo que simboliza cada cosa, ni en el año le terminaría de predicar de esto. Pero llega Salomón y edifica un edificio hermoso en un lugar que se construye con materiales sólidos,
Y Salomón pues tiene esta inspiración divina, tiene la palabra de Dios que tiene que edificar un templo, y ocurre lo que dice Primera de Crónicas 28, 4 al 6, se lo leo. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, dice Salomón, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, dice David, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y versículo 6. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Hermano mío, los planos para que tú y yo edifiquemos juntos la casa, aquí están. Aquí están. No tenemos que buscar en ningún otro lado. Queremos edificar una casa gloriosa para Dios. Aquí están los planos. Aquí están los planos. Así como Dios dio a Moisés los planos perfectamente detallados para el tabernáculo, y como Dios dio la inspiración a Salomón para la construcción detallada del primer templo, así también nos dejó a ti y a mí los planos y el lugar para la inspiración divina para edificarle casa al Señor. La Biblia es la fuente perfecta con los planos detallados y la inspiración divina para eso. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde podamos encontrar esos planos para edificarle casa al Señor. Y hoy hablo de una congregación. Ahorita vamos a entrar al tema personal, aleluya. Lo que en la arquitectura son los planos, la obra civil y todo esto son los planos para nosotros, los hijos de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, son esos dibujos que nos van a decir qué es lo que lleva nuestra vida, cómo va a ser el cimiento, cómo tenemos que edificar, porque el fundamento ya está puesto. Recuerda lo que dice la palabra, es Jesucristo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Ya es responsabilidad de uno. Pero también hay un punto que sobresale cuando Dios habla con Salomón sobre la construcción del templo. Cuando Dios viene con Salomón y le dice: muy bien, me vas a edificar casa, pero un pequeño detalle. Primera de Reyes 6, del 11 al 14, la escritura que traemos. Primera de Reyes 6, del 11 al 14 dice: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas. Lo chulea, le dice: ok, está bien, Salomón, qué bueno que tienes ganas de edificar mi casa, tú eres el de la promesa, tú estás destinado por mi voluntad a levantarla, pero, hay un pero, como decimos los papás, ahí te encargo, ahí te encargo. ¿Qué le dice Dios a Salomón? Si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré la palabra contigo que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. O sea, qué bueno ver grandes edificios, ¿no? ¿Quién no anhela eso? Pero si no andamos en los decretos, en los lineamientos, en los mandamientos de Dios, ¿qué chiste tiene? No deja de ser un lugar lleno de gente. 3 cosas que Dios demandó para el mover del reino de los cielos en la congregación. 3 cosas le da Dios a Salomón para decir: ok, yo voy a estar ahí y van a ocurrir cosas, pero te encargo 3 cosas: andar en mis estatutos, que es algo establecido como un reglamento, son los lineamientos; hacer sus decretos, las decisiones de Dios, la voluntad de Dios; y guardar mis mandamientos. Dice la palabra que no son gravosos. Problema es la carne, problema es el pecado en nosotros, pero los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa todo esto que le dijo Dios a Salomón? Vive conforme a mi palabra. Así se lo voy a resumir. Vivamos conforme a la palabra de Dios para que todo eso ocurra. Si no, no vamos a poder hacer nada. No va a ser más que un buen cotorreo entre amigos. Pero si vivimos conforme a la palabra, que se agarren, porque lo que Dios va a mover, y ya comenzó, va a ser muy distinto.
Se lo vuelvo a repetir. No se trata de los que venimos. Todo se trata de a quién le damos la gloria en este lugar. Así de sencillo. Qué bueno que vienen, qué bueno que estamos, pero eso no es lo primario. Lo primero es Él. Lo primero es el Señor. Venir y pensar así: hoy es el día del Señor, iré y le adoraré, iré y me postraré, iré y lo glorificaré. Y luego veo a mis hermanos. Aleluya. Igual no, pues ese Señor se va sin saludar. No, salude, bendiga. Aleluya. Muy bien. Cuando uno echa a volar su imaginación, ¿a poco no le pasa? A mí lo que me fascina de leer la palabra de Dios, pues también trato de ver documentales para nutrir un poco mis imágenes, ¿no? Y dices, ¿cómo habrá sido? Qué hermoso, ¿va? A ver, ¿a qué olería ese lugar? El incienso. Y dices, a veces compras aceititos y ricos, los aromas, canelita y todo, mira. Y dices, imagínate un lugar así. Aleluya. Pero qué bellos momentos fueron esos tiempos de celebración a Dios, ¿verdad? Dices, no, imagínate el templo, todo esto de oro, todo esto de bronce, el altar, tú te pones a pensar un ratito. Y cuando ves algunos videos de cómo era, nutres tu imagen en tu mente y dices, oh no, ahora mucho mejor, porque ya le hallo más forma a lo que me está diciendo la palabra. Qué hermoso ha de haber sido estar presente en esos lugares. Mire, el libro de los Salmos nos da una probadita de lo que representaba la casa de Dios, y lo deja muy claro. Salmo 84:10 dice: mejor es un día, ya ni siquiera en el lugar santo, dice, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. O esta semana que no nos vimos, digo, no, ya no es igual, ya la iglesia, quiero estar en la iglesia. No es igual ya la vida fuera del Señor. Que bueno, visite a su familia, vaya a vacaciones, ¿eh? No digo que no, pregúntenme si nos divertimos. Pero digo, pero lo hermoso es, extraño a la iglesia. Ya me andaba por llegar hoy aquí. Aleluya, no sé usted, pero a mí sí. Amén. Entonces, imagínense, 1400 años aproximadamente, el pueblo de Israel tuvo exclusivamente para ellos lugares de adoración pública. Desde el tabernáculo hasta el templo de Herodes el Grande, aproximadamente 1300, 1400 años que el pueblo de Israel tuvo para ellos solos lugares de adoración pública. De repente venían otras personas, porque la palabra lo dice, ¿no? Y subían a Jerusalén a adorar, iba un etíope. Pero ¿a qué voy? Era algo solo del pueblo de Israel. Era solo para el pueblo. 1400 años gozaron ellos de decir, aquí habita el Señor para nosotros. Y durante ese lapso vemos cómo iban y venían reyes y el pueblo, y hacían y deshacían, y rebeldía y pecado. Vemos todo lo que ocurrió. Pero imagínense, 1400 años en adoración, en un lugar fijo, en un lugar en específico. 1400 años de una mente religiosa, de un pueblo de escribas, fariseos, que decían, solo ahí puede vivir el Señor. Y aparece en la escena un hombre que dice que en 3 días, que destruirían el templo y en 3 días se lo edificaría. Imagínate cómo les sacudió. Espérame, busque Juan 2:19, esa sí búsquela. Juan 2:19 al 21. Pero imagínense, por eso el pueblo estaba tan cegado en la religiosidad, porque tenían 1400 años aproximadamente diciendo, es que solamente ahí habita Dios. De repente viene el espíritu a un profeta, de repente viene el espíritu a un rey y se va. De repente viene el espíritu a un juez y se va. Pero solo habita ahí Dios. Y viene el Señor Jesús y les dice, recuerdan que llega al templo, ve todas estas mesas, las vuelca. Cómo me gusta repetir esto, es decir, cuando me digan, haz como el Señor hizo, voy a agarrar una soga y me lo voy a agarrar chicotazos, ¿va? Pero mira, le dicen al Señor Jesús, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Y ya lo confrontan y dice el Señor, respondiendo Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años que fue el trabajo de Herodes, fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aleluya.
Te dije, íbamos a hablar del templo, la presencia fija de Dios, pero era el entre nada más. Viene el Señor y les dice, a ver, religiosos, así ya no va a ser. Así ya no va a ser. Esto es algo que adoro del Señor. Cómo rompe los esquemas, cómo rompe los paradigmas. Un templo edificado en 40 años, a él le llevaría 3 días. Y él hablaba de su resurrección. Él hablaba de lo que haría el Padre para con nosotros. Él hablaba de la edificación de la iglesia que somos hoy en día tú y yo. Pero los fariseos, los escribas, estaban tan cegados por la letra. Digo, ahí estaba, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Que decían, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Tantas profecías de Israel, en Israel, de Isaías, Jeremías, que hablaban del Señor, es más, desde Moisés, desde Adán, que hablaban de Jesucristo. Y estos cuates ni por aquí. Dice Pablo, tenían espíritu de estupor. ¿Y cómo en 3 días vas a levantar algo que duró 46 años? Pero él hablaba de la iglesia, de su cuerpo, al resucitar al tercer día. Amén. Y esto es algo que el apóstol Pablo entendió claramente por revelación del Espíritu Santo, porque dijo en Hechos 7:47, Hechos 7:47 y 48. Dice, mas Salomón le edificó casa a Dios. Va, sí, está bien. Pero si bien, o sea, ese si bien es a raíz de Jesucristo, dice, el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál lugar de mi reposo? El Señor ya no habita solamente en un templo físico. Ya no es que vamos a ir a ver al Señor. El Señor va contigo a todo lugar. Y lo entendió claramente Pablo, porque dijo, el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Y qué pasa cuando Pablo llega a Grecia, en Atenas? Llega a un templo donde está lleno de estatuas de dioses, y hay un lugar vacío que dice, para el Dios no conocido. Pablo se queda así, a ver, espérenme. Hechos 17, 24 y 25. Dice Pablo cuando llega a Atenas y ve todo esto que los griegos hacían. Dice, el Dios que hizo el mundo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahí está. 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, como que si le hiciéramos un favor a Dios. Al contrario. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cómo ve? Pablo entendía. Qué bueno que tenemos un lugar físico donde congregarnos, sillas, todo. Pero el Señor no nos vamos y se queda aquí y se resguarda. No, el Señor va con nosotros a todo lugar, en todo instante. Él está ahí, ahí. Lo que el Señor Jesús quiso decir en su viva voz cuando dice que destruyan el templo y Él lo levantará en 3 días, y lo que hay en la revelación que tiene Pablo por medio del Espíritu Santo sobre de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, no quiere decir que ya no es necesario levantar edificios para el culto público. No es así, no va por ahí, no es así. Que muchos cristianos tomen como excusa estos pasajes para justificarse de su falta de compromiso con una iglesia local, sacando de contexto estos pasajes, allá ellos. Porque aquí está el vivo ejemplo, que donde quiera que andamos, buscamos un lugar donde congregarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí habita el Señor, nosotros habita el Señor. Amén. Digo, desafortunadamente en el pueblo no ha llegado el evangelio por algo. Dios nos mandó para allá, aleluya. Sabemos. Pero me acuerdo en el trabajo anterior viajaba muchísimo y siempre lo primero que buscaba, maps, una iglesia. Ay, no está satánica. A ver, está. Ah, está. Pero buscaba, o le hablaba a mi pastor, oye, tenemos por acá Agape. Ah, sí, aquí, acá. Ah, trataba de ir a conocer. Pero siempre hay esa necesidad por donde quiera que andamos. Donde quiera que andamos. Pero algunos sacan de contexto esto. Lo que dice el Señor Jesús y Pablo por medio del Espíritu Santo con estas escrituras es que Dios no está encerrado en una construcción.
Dios no está encerrado en una construcción. Ya no es necesario que haya solo un lugar para que Dios habite. Ahora Dios habita en cada uno de nosotros. Ese es el resumen de todas estas escrituras. Ya no es nada más en Jerusalén, en el templo. Ya es en todo hombre que ha creído en Jesucristo. En toda mujer que ha entregado sus brazos al Señor. Su vida, ahí habita Él. Ya no está encerrado en cuatro paredes. Ya no. Nosotros mismos somos las rocas vivas, dice Pedro, que construyen esos edificios, que construyen esos templos. Somos piedras vivas. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice Primera de Pedro 2, 4 y 5. A veces me da risa porque mucha gente predica de Pedro como un hombre bruto, así medio. No, ese Pedro, véalo, era bien, nomás tenía la finta. Pero dice Pedro 2, 4 y 5, acercándoos a Él, hablando a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, como lo han desechado y hasta hoy en día, ¿no? Mas para Dios, escogida y preciosa piedra, ¿verdad? Sabemos que Él es la piedra angular. Pero el versículo 5 dice, y nosotros también, ¿como qué? Piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual. Ahí estamos, o sea, no nos vamos a ver, Fer, súbeteme, no, pero juntos en el Espíritu edificamos casa al Señor como piedras vivas y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Ahorita vamos a hablar un poquito de los corderos y el sumo sacerdote, pero ya somos nosotros esas piedras que traían los esclavos. Yo pienso con Salomón, y ponían una, y estaban los arquitectos, ponme acá, esas piedras que iban edificando una a una el templo de Salomón y los demás templos, o toda la madera para el tabernáculo y las cortinas. Hoy somos tú y yo, somos piedras vivas que edificamos la casa del Señor. Qué hermoso, ¿no? Y no le puedo decir, dice la palabra, como el cuerpo, no te necesito, no, hombre, sí nos necesitamos, ¿cómo no? El que así discretamente no nos necesita Dios, nosotros, porque no dice, Él no habita en templos hechos de manos de hombres, como que si le hiciéramos un favor a Dios. Somos nosotros, la roca. Mateo 16, 15 al 18, ¿se acuerdan de la confesión de Pedro? De ahí surgió una iglesia por esa mala interpretación. Pero dice Mateo 16, está Jesús con sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? Y ya empiezan a decir mil cosas, pero luego el Señor le dice, ok, está bien, pero a ver ustedes díganme quién soy, dice el Señor. Y respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, ahí es donde malinterpretan algunas personas. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira, viene la promesa, ¿no? Y ni las puertas de la muerte, del Hades, prevalecerán contra ella. Nadie puede contra la novia del Señor, contra su esposa, contra la iglesia, su amada. Pero lo que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, era sobre el argumento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No que Pedro iba a ir a Roma, iba a comenzar allá una iglesia, que sabemos cuál es, ¿va? Me van a meter piedras ahorita. Estamos muy abiertos. Por eso digo con respeto, ¿va? Pero la piedra que dice Jesús, sobre esa piedra edificaré, es que tú dijiste que yo soy el Hijo de Dios. Ahí va a empezar mi iglesia, porque todos van a ser hijos de Dios, los que vienen conmigo. Y la roca para edificar la iglesia es el Señor. Amén. Nosotros mismos somos levantados y edificados como la casa viva de Dios. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Digo, conmigo no vino un albañil y me construyó, ¿va? A mí me tuvo mi mamá. Segunda de Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, nosotros, Fer, Ali, todos los que están aquí, Salomé, Héctor, Rosa, todos, dice, somos templo del Dios viviente.
Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, serán mi pueblo. Pero el Dios vivo no es un Dios muerto. No es un mono ahí nomás así, que le chillas y no matas. Y dice la palabra que tienen ojos y no ven, oídos no escuchan, pies no caminan. O sea, es bien claro. Y somos templo del Dios viviente. Hay vida en nosotros, y no cualquier vida, vida en abundancia, vida eterna. ¿Qué más queremos? ¿Quieres más? Ahí te va. Hebreos 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo, casa de Jesucristo. Eso eres tú. ¿Qué más queremos? Porque Dios no habita ya en templos hechos de manos por hombres. No es así ya. Y 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no sois vuestros? Por eso cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo, porque es templo. Por eso es, a ver, ¿dónde dice que no fume? Tu cuerpo es templo del Espíritu. O sea, ¿por qué no me tatúo esto? Tu cuerpo es templo del Espíritu. ¿Por qué no puedo decir pip, 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 pip? Tu cuerpo es templo del Espíritu. Y lo que hablas es para edificar, no para... Anótame, para la próxima hablamos de eso, de cómo debemos de hablar. Aprovechando, aleluya. Somos templo del Espíritu Santo. No digo por nadie. Somos templo del Espíritu. Sé que algunos apenas en sus pasitos, ahí van, pero se ha visto muy bien el avance, ¿va? Mire, es tan triste que para muchos de nosotros es tan fácil solamente faltar a la iglesia. No voy. Eso es bien triste. Es bien triste porque no hemos entendido lo que ocurre, lo que significa el estar aquí. No es por ti, no es por mí, es por Él. Va más allá. Las escrituras que le acabo de dar son tan comúnmente usadas fuera de contexto para decir: no necesito ir a la iglesia, no necesito un pastor. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Entonces, que Dios remueva a todos los pastores que hay en el mundo y líderes. ¿Está bien? Jehová es tu pastor. No necesito plantarme en una iglesia local. Se necesita ser parte de una iglesia local. Es muy hermoso visitar hermanos porque somos parte del cuerpo. Bien hermoso, pero tenemos nuestra casa espiritual, nuestra iglesia, y bendecimos a todas las iglesias del Señor. Hay iglesias que dicen: no vayas, no te juntes, espérame. Pues que imagínate, o sea, el Señor diciéndome un dedo: no te quiero, allá. Pues claro que no funciona así. Somos el cuerpo. Hay hermanos que dicen: puedo estar en casa, poner una predicación y alabanzas en mi Smart TV, o sacar unos viejos CDs y adorar a Dios en mi casa. Mira, si tienes algún síntoma te lo permito, si te sientes mal o pasa algo que sí ya es fuera de control, ¿verdad? Algo fuerte en tu familia, espero no pase, quédate en casa y hazlo, está bien. Pero hay hermanos que lo hacen simplemente porque no tienen ganas de venir. Aquí, bueno, o sea, hay algunos que hasta cassette sacan todavía. Eso es hermoso en otro contexto. Es hermoso, ¿por qué? Porque de repente, oye, pues no nos dejan congregarnos. Ponte tus videos, ponte tus predicaciones, ponte tus alabanzas. Pero mientras podamos congregarnos, vente a la iglesia, vente a la casa de Dios, vente a convivir juntos en armonía con todos los hermanos, porque ahí envía bendición y vida eterna el Señor. Ya ves que no es nada más un lugar con sillas, es mucho más. Es mucho más. Mire, solo recuerde esto cada que le dé flojera o cuando se sienta súper espiritual y no quiera venir a congregarse. Hebreos 10:23, sí, búsquelo. Ya sabe por dónde voy. Hebreos 10:23 al 25. Me dice amén cuando lo tenga. Dice el autor de Hebreos: mantengámonos como firmes, ¿va? Sin fluctuar, o sea, sin andar de allá para acá. Es un día sí, un día no.
un día sí, un día no. No, siempre firmes. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque somos piedras que vivas donde sobreedificamos, porque somos el cuerpo del Señor, todos y cada uno parte de él. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, te felicito que hoy estás aquí, como algunos tienen por costumbre. Ay, qué llevado, pastor, lo voy a repetir. No dejando de congregarse, como algunos que me están viendo, que tienen por costumbre. Está haciendo frío, la camita. Ya me imagino a Pablo, ¿verdad? En medio del mar. Ay, no, está muy fuerte el mar, mejor me regreso. Claro que no, le entraba. Imagínate los discípulos así, no, Señor, me mandas ahí matan. Órale, voy. Y pongo otro ejemplo. ¿Cómo te va con el frío, Salo? Y aquí está. Mañana calurosa no es, ¿eh? Aquí está. Aquí estás tú. Gracias a Dios por tu vida. Amén. Mire, solamente piense todo esto, ¿eh? Piense y no tengo tiempo para sacar todo lo que pudiera sacar. Dice Salmo 22:3, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En las alabanzas habita el Señor. Estamos alabando al Señor, Él habita ahí. No es nada más esos camiones que pasan, luego me cortan la inspiración. No es nada más Daniel y Alejandro tocando, es Dios moviéndose en las alabanzas. Yo le he dicho, por mí no te cortes el pelo. Es más, con respeto, hijo, te amo. No te bañes, pero sí báñate y corta el pelo. Pero con tu vida adora al Señor para que nos puedas meter a su presencia. Porque si no, nomás vas a ser un chico tocando una guitarra, rascándole. Y de esos, allá en el mercado de tablitas hay muchos, para traérmelos. Pero de esos no queremos. Queremos adoradores en espíritu y en verdad. Porque el Señor habita en las alabanzas. Hay libertad en las alabanzas. Hay sanidad en las alabanzas. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Estás en tu casa, está el Señor. Te vienes a la congregación, aquí está el Señor. Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imagínate todo esto ocurriendo aquí. Digo, esto no lo llevamos de promesa para el diario vivir, pero imagínate, es como cuando tomas una leña, un madero encendido, y tomas otro y otro, la intensidad, la radiación del fuego que te comienza a llegar. Imagínate que así llegáramos todos. Pastor, este sábado para amanecer domingo me la velé orando y vengo bien prendido. Ay, ay, ay. O no importa que no te la amanezcas, pastor, me levanté a las 6 de la mañana, me puse a buscar de Dios y me llené tanto del Espíritu que vengo con todo. Ese día se va a poner aquí que ni sabes. Otra vez. Bueno, vamos. Está bien. Y no, hermano, a ver, venga, abraza. Cuando veas a un hermano así, abrázalo para que lo prendas también. Si tú vienes bien prendido, si están igual de fríos, no, pues ya valió. Pero ¿a qué voy? Todo se resume en este pasaje que dijo el Señor. Juan 14:12. Imagínate viviendo el mover del reino aquí, en este preciso momento, en este preciso lugar, con la promesa del Señor que dijo: de cierto, y lo vuelvo a recalcar, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si el Señor sacó demonios, sanó enfermos, y dijo que tú y yo, por él, por el Espíritu Santo, podemos hacer más. El problema es que no creemos. No creemos. Yo sí le creo. Yo he visto cómo sana, yo he visto cómo libera, yo he visto al diablo. No a Satanás, ese anda ocupado con otros más, pero he visto al diablo. Y sé cómo trabaja. Y tenemos mucho trabajo como iglesia. Y el Señor lo prometió. Haremos cosas mayores. ¿A qué vino el Señor? A sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos por el diablo.
a dar vida eterna. El problema es que no lo creemos. Mira, el Señor nos la puso tan fácil. Híjole, una bolita de esta está grande, una semilla de mostaza, una cabecita de un alfiler. Eso de fe necesitamos para decirle al cerro del 4, quítate, y para que se quite. El cerro del 4 es este, ¿sí? Si no, es que vienen de visita, es este que ven aquí enfrente. Dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña, hazte un lado, y se iba a mover. Así de fe, nos falta fe. Amén. Ven que no nada más es un simple lugar para congregarnos. Es la casa del Señor. Es el cuerpo de Jesucristo. Es la amada del Señor. ¿Qué más queremos? Somos parte. Tanto el tabernáculo como en los templos edificados como habitación del lugar, el lugar santísimo. Cuando tú te pongas a ver el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo que reedificaba Zorobabel con Esdras, Nehemías, lo que levanta Herodes el Grande, todos tienen una característica. Había un velo y solamente una persona podía entrar. Había un velo que era el lugar santísimo. Y solamente y ahí habitaba la presencia de Dios, y estaba este velo que restringía la entrada. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a presentar sacrificios, a pedir perdón por el pueblo. Esa era la característica de todos estos lugares. ¿Qué crees que pasó? Ya lo sabemos, cuando murió el Señor en la cruz. Gracias al Señor Jesús, ya no es así. Ya no hay un velo. Dice Mateo 27:51, y he aquí cuando el Señor entrega el Espíritu, dice, cuando muere en la cruz, dice, el velo del templo se rasgó en dos. Fíjate, cosa curiosa, ¿verdad? De arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Un velo que estaba comprobado, diseñado, que le podías poner 2 caballos y no se rompía, o hasta más, yo creo. El Señor lo rasgó. ¿Y qué pasó de ahí? Tenemos entrada libre hasta el trono de la mismísima presencia y gracia de Dios. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no es necesario edificar templos. Es necesario que vivas una vida en adoración. Una entrega verdadera al Señor. Que seamos esas piedras vivas. Que seamos el templo del Señor, del Espíritu, casa de Cristo, templo del Dios viviente. Eso es lo que necesitamos. Vivir una vida conforme a los lineamientos. Con esto concluyo. Iglesia, no es solo asistir a congregarnos en un lugar. Tiene que ver con algo mucho más grande que eso. Qué hermoso, sí, fue el tabernáculo, y qué hermosos fueron los templos edificados a Dios en la antigüedad. Pero hoy se trata de algo más hermoso. Tú y yo, tu vida y mi vida, que somos piedras vivas con las cuales se edifica la casa de Dios. Y todo se debe a que el Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en nosotros, ¿verdad? Edifiquemos juntos la casa. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, hoy es